Saludos cordiales, máster. Somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social en línea y vamos a hablar sobre los trastornos del estado de ánimo. Los trastornos del estado de ánimo son trastornos de la salud mental que son caracterizados por la existencia de alteraciones emocionales, ya sean estas de tristeza profunda o de exaltación o emociones, o muchas veces las dos. Para entender un poco mejor sobre este tema, vamos a ver un video, un pequeño video. Hola a todos. ¿Cómo se sienten de ánimo? Esta es una pregunta muy importante, ya que el día de hoy en este video estaremos hablando un poco de las alteraciones en el estado de ánimo, específicamente del trastorno bipolar. El estado de ánimo es un tono vital interno, dominante y mantenido, que influye en el comportamiento de las personas. Los trastornos del estado de ánimo son un grupo de afecciones clínicas que se caracterizan por ese sentido de control y por sufrimiento subjetivo de gran malestar. Los trastornos del estado de ánimo cursan por episodios, es decir, periodos de tiempo en el que el paciente presenta los síntomas y periodos de estado de ánimo normal. En los episodios depresivos, las personas se sienten tristes o con una pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaban. Puede aparecer alteraciones en el sueño y en la alimentación, irritabilidad y agresividad. En ocasiones también pueden aparecer pensamientos de muerte y de suicidio. Todo lo contrario ocurre si el paciente presenta un episodio de manía, en el que el estado de ánimo es eufórico y la persona se encuentra con mucha energía, desinhibido, hipersexual, con ideas de grandiosidad y en ocasiones agresivas. Y otro episodio es el de hipomanía, que es menos grave que el anterior, pero el paciente se encuentra más enérgico de lo habitual. Estos episodios también podrían tener características mixtas. Por todo esto que la pregunta del inicio es tan importante. ¿Cómo te sientes de estado de ánimo? Más adelante, en nuestro próximo video, seguiremos hablando acerca del trastorno bipolar y de su clasificación. Bien, durante la exposición vamos a ver algunas enfermedades en donde se presentan estos diversos trastornos. Vamos a comenzar por el trastorno de depresión mayor. Bien, el sentimiento de la tristeza es algo natural del ser humano, que muchas veces se presenta cuando pasamos por momentos difíciles como un divorcio, el desempleo, enfermedades catastróficas o la pérdida de un ser querido. Sin embargo, cuando estos episodios duran más de 2 semanas y se siguen prolongando, hay que ponerle mucha atención porque puede ser un trastorno depresivo mayor. Esta enfermedad afecta a la población mundial. Sin embargo, muchas personas no buscan la ayuda adecuada, ni tratamiento, ni ayuda psicológica. Estos están caracterizados por factores como la tristeza profunda, la irritabilidad, la pérdida del sentido de continuar viviendo, retraimiento social, sentimientos de culpa, inutilidad, baja autoestima y la pérdida de confianza en sí mismo. Muchas veces todos estos síntomas que afectan a las personas con depresión las llevan a pensar en el suicidio, pues se ven sin esperanza en un futuro y presentan algunas características como ya las vimos, la culpa, como podemos ver en la primera imagen, la culpa, muchas veces tienen trastornos del sueño, no pueden tomar decisiones y todo esto los lleva a pensar en el suicidio. Trastorno bipolar. Bien, el trastorno bipolar, la persona tiene que vivir toda la vida con este trastorno.
Es únicamente controlado por terapias y por medicación. La persona, como lo vemos aquí en la imagen, el trastorno bipolar presenta dos episodios, que es el episodio maníaco, donde el paciente se encuentra en un estado eufórico, enérgico, animado, y también tenemos el episodio depresivo, donde presenta la tristeza, donde se siente desesperanzado, es indiferente. Todos estos síntomas afectan y perjudican al entorno donde la persona se encuentra. Perjudica a su familia, si es que trabaja, perjudica en el entorno laboral. Todo esto también lleva a problemas con el alcohol, problemas de drogadicción, problemas legales, financieros, y también se ve mucho los intentos de suicidio. Gracias. Trastorno afectivo estacional. Este tipo de trastorno es dado por la depresión y se ve relacionada con los cambios recurrentes en las épocas de la estación del año, ya que algunos de estos episodios siguen un patrón que empieza a finales de otoño y principios de invierno. Tienden a desaparecer durante los meses de primavera y verano, ya que son los días que son más soleados. Es común en las personas de edad adulta, jóvenes y también mujeres que van a otro país y están expuestos a horas de luz, menos luz en invierno. Para esto ocurre con más frecuencia en las personas con trastorno depresivo mayor, que se asocian con episodios depresivos, hipomaniáticos recurrentes, que son menos graves que los episodios maniáticos. Además, las personas que sufren de este trastorno tienen a padecer otros trastornos mentales, como el trastorno con déficit de atención, con hiperactividad y algunos trastornos de alimentación, ansiedad o pánico, ya que esto alteraría el desequilibrio en su estado de ánimo. También tenemos el trastorno ciclotímico. Es un estado de ánimo poco frecuente que puede afectar en un 0,5% y el 1,1% de la población, porque es una forma leve del trastorno bipolar. Es cuanto a la sintomología, pero suele ser más crónico. Es caracterizado por periodos de hipomanía y depresión leve, que llega hasta la euforia emocional. Por ello, los síntomas pueden inferir en las capacidades para funcionar como cambios de neurobiología del cerebro, tales como problemas ambientales, es decir, periodos prolongados de estrés o experiencias traumáticas que dificulten el estado de ánimo. Sin embargo, estos intervalos asintomáticos no deben ser superiores a los 2 meses. Y entre sus causas podemos ver que puede aumentar las probabilidades de padecer estos problemas de salud mental, ya que suelen iniciarse en la adolescencia, al comienzo de la edad adulta o antecedentes familiares, ya que se estima que un 30% de los pacientes con este trastorno tienen historial familiar de trastorno bipolar 1, porque se convierte en vulnerable para desarrollar los trastornos de este estado de ánimo, ya que exponen ciertos factores como el estrés y el consumo de sustancias psicoactivas como es la droga y el alcohol. Y estas experiencias dan alteración en los ritmos de estilo de vida. Gracias. Trastorno disfórico premenstrual. Es una afección en la cual una mujer tiene síntomas de depresión grave, irritabilidad y tensión ante la menstruación. Los síntomas son intensos que los que se observan con el síndrome de la premenstruación. El síndrome de la premenstruación se refiere a una amplia gama de síntomas físicos o emocionales que ocurren con más frecuencia en más o menos de 5 a 11 días antes de que una mujer comience su ciclo menstrual.
En la mayoría de los casos, los síntomas cesan cuando a poco después de que comienza su periodo. Trastorno agudo, ocasionalmente incapacitante de mayor complejidad que el síndrome premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual causa cambios drásticos en el estado de ánimo que pueden inferir en el trabajo y afectar las relaciones con otras personas. Los síntomas incluyen tristeza extrema, desesperación, irritabilidad o enojo, además de los síntomas comunes del síndrome premenstrual como inflamación y sensibilidad mamaria. Los fármacos y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar. El trastorno depresivo persiste en una forma de depresión continua a lo largo plazo. Es posible que sientas tristeza en una sensación de vacíos, que pierdas interés en las actividades cotidianas y que le cueste finalizar tareas. También es posible que tengas baja autoestima y que te sientas un fracaso desesperanzado. Estos sentimientos duran años y pueden inferir en tus relaciones interpersonales, el estudio, el trabajo y las actividades cotidianas. La depresión inducida por el consumo de drogas o medicamentos. Existen personas que llegan a tener una situación emocional demasiado fuerte o demasiado leve, lo cual es necesario que ellos se automediquen o consuman drogas para poder controlar su estado de ánimo. Dado el caso que si ellos no se encuentran bajo el efecto de alguna droga o estupefaciente dentro de su cuerpo, ellos empiezan a sentir que el mundo no tiene sentido, que todo está perdido, pierden el interés por estar con sus parejas, por compartir con su familia, se aíslan en el entorno, no permiten que nadie pueda incorporarse, integrarse con ellos no pueden socializar, son personas que se encuentran aisladas del mundo externo. E inclusive ellos en estos momentos que tienen depresiones, también llegan a un momento de lucidez, pero en el cual ellos nuevamente se refugian en el temor, en el miedo, en el desinterés del contexto que los está rodeando. Para ellos es necesario estar drogados, ya sea por medicamentos, ya sea por estupefacientes, por alcohol, por cualquier tipo de droga o medicamentos, para ellos poder estar más activos para compartir con su entorno, pero si ellos no están lúcidos, lastimosamente los medicamentos que ellos toman los aíslan. Por eso llegan estos momentos cuando las parejas no tienen comprensión. Un ejemplo claro sería una discusión de pareja. El hombre le reclama, tú no has hecho la comida, pero ella no lo hace y dice, no me interesa, tú verás si comes o no comes. En la calle, ve y compra y tráeme, porque yo no voy a cocinar. Un ejemplo claro, ella no tiene interés en mantener su hogar, en compartir con ellos, sino que ella se aísla y solo pasa llorando en un sillón, pasa arrumada en una esquina, no piensa compartir con nadie, no desea hablar con nadie, ni siquiera puede ella demostrar sus sentimientos afectivos hacia la persona que los está rodeando, hacia la persona que ella está. Nosotros como futuros trabajadores sociales debemos de tomar una iniciativa clara para podernos relacionar con ellos y en este momento entablar una conducta de amistad para luego lograr generar una confianza y que ellos puedan desenvolver sus sentimientos, expresarnos todas sus razones, situaciones por las que están atravesando. Todo este tipo de depresiones acarrean desde la etapa de la infancia. Si en un hogar no hubo una adecuada educación, unas enseñanzas de valores, obviamente las personas en la etapa adulta se van a refugiar en ellos mismos. No van a permitir que nadie rompa la coraza en la que ellos están sumergidos, porque ellos tienen su perspectiva que todo el mundo le quiere hacer daño o que esto no es así y cosas. Ellos se deprimen fácilmente. Esto es debido a lo que ellos están ingiriendo. Ellos no se alimentan bien, ellos no se relacionan bien, son unas personas aisladas.
y gracias a los medicamentos que ellos están tomando, se vuelven peor. Inclusive son hasta un alto índice de peligrosidad para las personas que se encuentran alrededor de ellos porque se tornan agresivos e inclusive han llegado casos de quitarle la vida a los seres que intentan acercarse a ellos porque tienen temor a ser involucrados, se sienten que aquella persona les va a hacer daño y no es así. Pero el uso de las drogas que ellos tienen siempre los mantendrán en esa posición, en una posición de alerta y defensora hacia las demás personas que intenten interactuar con ellos. Trastorno de regulación disruptiva y el estado de ánimo. Irritabilidad crónica. La irritabilidad y los accesos de ira no son infrecuentes en los niños y adolescentes. Su cronicidad e intensidad, más allá de lo esperado a la etapa de desarrollo, puede ser problemas para los pacientes, sus padres y todos aquellos que trabajan con niños. La irritabilidad intensa es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de salud mental y es común observar desregulación emocional y conductual en niños y adolescentes derivados a estos servicios. Estos síntomas pueden estar presentes en variedad de trastornos, como por ejemplo los trastornos negativistas desafiantes, trastornos con déficit de atención con hiperactividad, trastorno bipolar y en el trastorno depresivo. Irritabilidad agudo. Durante estos arranques de genio pueden destruir cosas o lesionar a otras personas. Entre arranques, los niños están irritables o enojados la mayor parte del día y casi todos los días. Irritabilidad persistente. Este trastorno se asemeja a un trastorno depresivo mayor, pero los síntomas no suelen ser tan intensos y se mantienen a un año más. Siguiente diapositiva. Depresión relacionada con la enfermedad física, estrés y ansiedad. Por ejemplo, afecciones como la enfermedad de Parkinson y los accidentes cerebrovasculares provocan cambios en el cerebro. En algunos casos, estos cambios pueden desempeñar en función directa en la depresión, la ansiedad y el estrés relacionados con la enfermedad también pueden desencadenar síntomas de depresión. Gracias. Bueno, como ya han dicho mis compañeros, estos trastornos de ánimo es una enfermedad con episodios depresivos mayores y que varían desde leves hasta graves con una alta gama de deterioro funcional asociado a esto. Entre las causas tenemos muchas, pero la combinación del componente genético y componente social aumenta las posibilidades de sufrir un trastorno de depresión. Esta es una enfermedad que no se debe tomar a la ligera, ya que va a afectar, como lo han dicho también mis compañeros, el desempeño de funciones laborales y personales porque produce sufrimiento, discapacidad y dificultad en las relaciones con otras personas. Habitualmente se incluyen los abordajes psicosociales como educación, asesoramiento y fármacos. Basándonos en la definición de Escartín, nos dice que el trabajador social en el proceso de ayuda promueve los recursos que posee la comunidad y las personas para ayudar a superar conflictos que provienen de la interrelación con el medio mismo y con los demás. El trabajador social atiende de manera integral e individualizada las diferentes situaciones de necesidad de las personas que se encuentran diagnosticadas con un trastorno de estos. La siguiente diapositiva.
El papel de este perfil profesional es determinante y estas pueden resumirse en las siguientes. Atención y tratamiento de la salud mental es la siguiente diapositiva. La atención y tratamiento de la salud mental, atención en momentos de crisis, rehabilitación de psicología, de psicosocial y apoyo a la integración social, integración laboral, apoyo al alojamiento y atención residencial comunitaria, apoyo económico, protección y defensa de sus derechos, apoyo a las familias. La protección y defensa de sus derechos constituye la base de acabar con este obstáculo al que se enfrentan las personas que padecen alguna enfermedad mental y sus familiares. Pero la asistencia del trabajador social no debe ser limitada a la estricta revisión de estas demandas y a los procedimientos de ayuda, aunque sean necesarias. No deben ser nunca la esencia de una intervención. También es importante el apoyo y el acompañamiento de la familia como profesional, en donde pueden tener una persona de confianza y con la que pueden expresar sus ideas, conversar sobre sus sentimientos y solucionar dudas. Dentro del modelo psicosocial también es muy importante la influencia de la familia sobre la persona con algún trastorno mental, ya que también ellos afecta y cambia su forma de vida. Como herramientas tenemos la ficha social en la que se registra toda la información en forma ordenada. También el informe social donde se explica la situación del paciente como resultado de la valoración y estudio que hizo el trabajador social. El diario de campo, que es una herramienta muy fundamental para registrar el día a día de las actividades del proceso de su intervención. Y en los procesos del trabajo social, la literatura como una herramienta formativa y de desarrollo personal, con la creación también de grupos de lectura que nos va a permitir saber mucho más sobre el tema que estamos tratando. Gracias. Como es nuestro webinar, está enfocado en lo que es el estado de ánimo, tenemos unas preguntas de cierre, que sería, ¿de qué manera surgen las causas del trastorno ciclotímico y cómo es la relación acerca de la bipolaridad? Esta respuesta la va a contestar una de las siguientes compañeras, por favor. Bueno, yo lo voy a contestar. Si bien es cierto, cuando se aumentan las probabilidades, perdón, de padecer estos problemas de salud, también puede iniciarse en la adolescencia y también por los antecedentes familiares, pero son asociados con la bipolaridad, porque son considerados ambos casos que tienen síntomas similares, ya que el trastorno ciclotímico, lo que característica sería la hipomanía con síntomas depresivos leves durante más de 2 años. En cambio, en el trastorno bipolar tipo 1 se daría con síntomas de manía, con o sin episodios depresivos. La siguiente pregunta sería, ¿cómo afecta el trastorno afectivo estacional en nuestra salud mental? Una compañera que por favor la manifieste. Bueno, en vista de que no la quieren contestar, la vamos a interpretar. El trastorno afectivo estacional en nuestra salud mental es una manera en el estado de ánimo que nos afecta negativamente. Nosotros debemos de estar concentrados todo lo que es mentalmente y físicamente para poder encontrarnos en un estado emocional afectivo con el entorno que nos rodea, estar en completa armonía y paz. También la siguiente pregunta sería, ¿por qué se pierde el interés o el placer en todos? ¿Por qué se pierde? Se pierde porque hemos tenido una mala
relación desde la edad muy tierna, desde la edad infantil hasta la edad adulta. No tenemos una adecuada conversación, un diálogo, entonces nos volvemos adictos a algo me salió mal, digo, no, ya no voy a hacer esto. Perdí el interés totalmente por hacer. Inclusive el momento de estar en relaciones sexuales con la pareja, si la pareja viene y susurra algo que no me gustó, ya no quiero, no siento placer con aquella persona. Simplemente lo hago a un lado y dejo. En el momento de que uno tiene una mala comunicación, tiene una mala relación, ya sea familiar, emocional, con sus amigos, con el docente, con los compañeros, uno pierde el interés por todo. Tenemos la siguiente pregunta que nos tendrían que identificar. ¿Cuáles son los síntomas con los que se puede identificar la distimia? Se podría, entre los síntomas, se podría decir que es la tristeza, desánimo o la sensación de estar vacío. O sea, cuando uno está pasando por una etapa de depresión o un duelo de alguien, pasamos por estos síntomas y la pérdida de interés con las actividades diarias, que usualmente para las personas que son activas, les dificultaría demasiado porque su rendimiento ya no sería el mismo, sino que bajaría y seguiría bajando hasta llegar a la etapa de estar cansado, sin falta de energía, con un baja autoestima y también con problemas de pensar con claridad y también sería sentirte fatigado de lo que está a tu alrededor, de las personas que están a tu alrededor. Bueno, eso creería yo. Sí, yo también pienso lo mismo, aparte de que una persona con distimia, muy aparte de que se sienta feliz o esté eh, con optimismo, incluso cuando tiene momentos de felicidad, ya sea con su familia o con el entorno en que se encuentre rodeado, igual se los considera como personas con pensamientos negativos o que se pasa quejando todo el tiempo. Entonces también esto los lleva a un aislamiento social eh, y todo esto. Entonces todo esto influye entonces en la persona que padece de distimia. A pesar que vivimos en una sociedad llena de estereotipos, llenas de roles, llenas de prejuicios, tenemos la siguiente pregunta, que el hecho de ser varón, nuestro compañero Irwin nos va a dar la respuesta, porque en la actualidad lo que es el periodo menstrual es algo común, es algo que ya se habla abiertamente con las demás personas y vamos a identificar cuáles son ¿cómo puede afectar el trastorno disfórico premenstrual en la vida cotidiana? Bueno, en las mujeres tiene síntomas de depresión grave, irritabilidad y tensión antes de la menstruación. Causa cambios drásticos en el estado de ánimo que puede interferir en el trabajo y afectar las relaciones con las otras personas. ¿Qué sintomatología sucede cuando tiene desregulación disruptivas? ¿Alguien que nos ayude con esa pregunta, por favor? Eh, Aquí existen tres desregulación, lo que es crónica, aguda y persistente. ¿Cómo se relaciona la enfermedad física con la depresión? ¿Cómo creen ustedes que esto se enlaza? Con estrés y ansiedad. Más que todo eso dice que esto proviene con las enfermedades de las cerebrovasculares, cuando sufren accidentes y cosas así. Yo creo que la depresión tiene mucho que ver en en el estado de ánimo de las personas. Cuando una persona tiene un buen estado de ánimo, entonces sus actividades
uno las nota en sus actividades, pero cuando una persona padece de una enfermedad física y tiene la depresión, esto hace que se sienta aún más triste, ya porque em, no puede realizar las cosas, las actividades que necesita hacerlas. ¿Cómo se puede saber o identificar si estoy pasando por algún trastorno depresivo mayor? ¿O es algo que uno se imagina? No, pienso que, pienso que durante toda la exposición se dieron algunos ejemplos sobre lo que es la depresión mayor. Entonces, la compañera mencionaba que una persona con depresión mayor es alguien que se aísla, que está llorando continuamente, que tiene pensamientos negativos, tiene pensamientos suicidas. Entonces, eh, es, es fácil identificar cuando una persona está pasando por un episodio de depresión. Y todo esto también es el resultado de, de, de todo lo que, de toda la vida que estamos viviendo, ¿no? La vida frenética de esto de los cambios sociales, las crisis económicas, las dificultades laborales, eh, la presión social. Entonces, todo eso también contribuye a que la depresión se vea mermada en las funciones laborales y personales. Compañera Celia, ya que tocó este tema, ¿cómo intervendría usted como futura trabajadora social en los trastornos de ánimo? ¿Y qué herramientas usted emplearía para tratar este capítulo doloroso o capítulo negativo por el que está pasando las personas? Eh, Cuando una persona sufre de depresión, es muy importante el apoyo de la familia y de las personas que están alrededor de esta persona que sufre este trastorno, ¿no? Entonces, como trabajadora social, deberíamos influenciar mucho en la familia, dar a conocer, como yo decía anteriormente, utilizar la literatura, utilizar escuelas psicoeducadoras para que las familias tengan más conocimiento sobre esta enfermedad, sobre estos trastornos y poder ayudar y poder dar un apoyo también al enfermo, aparte de que el apoyo también lo tiene de los o la trabajadora social, ¿no? Entonces, hay que eh, mantener una vida ordenada, hay que darle entendimiento y reconocimiento a esta enfermedad, ¿no? Porque muchas veces no le damos importancia porque como es una enfermedad que que no se, como otras que no se pueden ver así o no tienen, a veces no tienen síntomas, entonces no le damos la importancia que se debería de dar a estos trastornos porque de ahí derivan muchos otros problemas. Entonces, la valoración del estudio, del problema es muy importante y también las herramientas con las que deberíamos trabajar son el libro, el diario de campo, que es muy importante porque ahí registramos todo lo que vamos haciendo y lo que vamos viviendo con el enfermo, con la familia. También un informe social en donde acumulamos toda la situación del paciente como resultado de la valorización y el estudio que hacemos. Y la ficha donde se registra toda la información, aparte también de las charlas y la ayuda y el apoyo que como trabajadores sociales damos. Eso. Mm, De gran importancia, compañera, su aportación. A lo mejor alguien más tiene alguna duda, algo. Tenemos 3 minutos para poderles contestar. Bueno.
Yo creo que de verdad el estado de ánimo depende mucho acerca de las relaciones que uno mantiene. Si uno, una pequeña recomendación, si uno se acerca a una persona que está consumiendo estupefacientes o que tiene episodios maníacos, uno lo que mejor debe de hacer es tratar de alejarse y evitar este tipo de personas que si uno, debido a la situación económica, debido a la alta delincuencia, a los fenómenos que actualmente están existiendo en la sociedad, uno se ve afectado con este tipo de personas que no se relacionan, afectaría más nuestro sistema, nuestra salud mental se empeoraría, no nos podríamos concentrar en nada. Esperando que nuestra propuesta acerca de los trastornos mentales tenga una acogida favorable. Nuestro webinar ha culminado de antemano. Muchas gracias a las personas que han ingresado y a nuestros compañeros. Que pasen una bonita noche. Muchas gracias. Gracias.